el objetivo de este escenario es montar un sistema LAMP usando Vagrant. Cuando nos referimos a un sistema LAMP estamos hablando de un sistema Linux con el servidor web Apache, con la base de datos MySQL o MariaDB y con el lenguaje de programación PHP. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante el background file, indicar a VirtualBox que cree una máquina virtual Ubuntu Server 20.04 con unas determinadas características de memoria RAM, indicarle también que tenga una determinada tarjeta de red con una determinada dirección IP y además, aprovechando la funcionalidad de Vagrant de poder llamar a otros programas para hacer un aprovisionamiento, es decir, que durante el primer arranque de una máquina virtual se ejecuten una serie de instrucciones que nos va a permitir, en este caso, pues instalar el servidor web Apache, la base de datos y el lenguaje de programación PHP. Entonces, como primer paso, crear la carpeta del proyecto, meternos en ella y hacer un background init para crear el background file. Podemos comprobar que está creado y ahora procedemos a editarlo. Bien, por comodidad, por rapidez, yo voy a copiar-pegar las directivas. Bien, ¿qué estoy diciéndole a Vagrant con este background file? Que voy a crear una máquina virtual usando la box, la plantilla Ubuntu /Focal64. Esa máquina virtual va a tener como nombre web, además del adaptador en modo NAT, que eso siempre nos lo va a crear Vagrant. Le estoy diciendo que cree un adaptador a mayores Private Network, hace referencia a adaptadores en modo solo anfitrión en VirtualBox. Entonces quiero una nueva tarjeta de red en modo solo anfitrión y que además tenga esta dirección IP, la 192.168.56.10. Como la máquina virtual va a correr un servidor web que por defecto va a atender peticiones en el puerto 80 y en el 443 para el HTTPS, quiero que esos dos puertos estén asociados con los puertos 8080 y 4430 de la máquina real. Esto va a permitir acceder a esa máquina virtual, a ese servidor web, a través de esos dos puertos, el 8080 y el 4430, usando la dirección IP del equipo real. De otra forma, esta máquina virtual va a estar aislada y no va a ser accesible desde otros equipos de la red. Y a mayores, he metido aquí un bloque de configuración específico para el provider, para VirtualBox. Recordad que Vagrant puede utilizar otros sistemas de virtualización. Y aquí estoy diciéndole que si utilizo el sistema de virtualización de VirtualBox, la máquina virtual que me aparezca en VirtualBox se llame web, que sí me muestre en este caso la ventana de la máquina virtual cuando esté funcionando, la memoria RAM que sea de 1 GB y que utilice 2 CPUs. Y que además utilice clonación enlazada para aumentar la velocidad a la hora de crear los escenarios. A mayor le estoy diciendo que comparta la carpeta 3W del equipo real con esta ruta en el equipo virtual. Esta es la ruta por defecto donde se guardan las páginas web del servidor Apache en una máquina Ubuntu. Y al final de todo, que me muestre este mensaje. Bien, si yo ejecutase un background app en este momento, lo único que conseguiría es que se me cree una máquina virtual en VirtualBox con 1 GB de RAM, 2 CPUs, de nombre web, que cuando se arranque yo vea la pantalla, que tenga un adaptador solo anfitrión con este IP y además mapeados estos puertos. Pero todo el proceso de instalación y configuración del servidor web Apache, de la base de datos MySQL y de la instalación del PHP, eso no se haría. Para eso tengo que indicarle a Vagrant que utilice un aprovisionador, es decir, un software externo a él que me permita pues ejecutar comandos durante el primer inicio, el primer arranque de la máquina virtual. Yo voy a utilizar en este caso un script Linux
que se va a llamar lamp.sh. Lo que estoy diciendo aquí es, vas a utilizar como aprovisionador comandos Linux, shell, y en este caso va a ser un script de nombre lamp.sh. Hacemos control o control X para guardar los cambios. Tengo que crear el fichero lamp.sh para aprovisionar la máquina en el primer arranque. Yo ya lo tengo creado, lo voy a pegar por aquí el contenido y lo voy a explicar, aunque esto es algo que se ve en la asignatura de servicios de red y sistemas operativos, con lo cual simplemente entender lo que hace, porque esto ya os lo pasaría yo. Aquí lo que estoy diciendo es que esto es un script en Linux, que el primer paso va a ser actualizar la lista de paquetes para saber lo que hay disponible, a continuación actualizar la máquina para tener la última versión de software, el -y es para cuando me pregunten si quiero actualizar el equipo, ya que tenga una respuesta automática sin tener yo que teclear. A continuación muestro en pantalla un mensaje diciendo que ahora se va a instalar el Apache PHP MySQL, y aquí pongo un apt install con una lista de paquetes donde básicamente estoy diciendo instala Apache con el PHP, varios módulos de PHP y al final el cliente y la base de datos MySQL. A continuación habilito el acceso por HTTPS al servidor web Apache y aquí creo pues un ficherito index.php, creo un ficherito info.php para, en caso de que alguien lo solicite, poder ver información sobre el PHP que está corriendo en esa máquina, y me descargo adminer.php, que es un sistema para gestionar la base de datos. Por último le digo que reinicie el servicio Apache para que tenga en cuenta todos los cambios de configuración que le hicimos. Cuanto más potente sea el sistema de aprovisionamiento, más y mejores configuraciones voy a poder conseguir en mis máquinas virtuales con Vagrant. En este caso es un script bastante sencillo que me automatiza todo el proceso de instalación de un sistema Apache, MySQL y PHP. Podéis utilizar estos scripts u otras tecnologías como Ansible, Puppet para crear unos ficheros de aprovisionamiento que lleven a esta máquina virtual al estado que a vosotros os interesa, sin intervención manual, todo automatizado. Bien, voy a hacer un background validate, sé que me va a dar un error, esto es para que comprobéis que es muy interesante antes de hacer un background app validar la sintaxis del fichero de configuración, porque yo me he olvidado a propósito de hacer una cosa. Me detecta que la carpeta que yo quiero mapear, compartir entre el equipo real, llamada 3W, con una carpeta de la máquina virtual, no está creada. Bien, el mismo error daría si yo hago referencia a un script de aprovisionamiento y este no está dentro de la carpeta del proyecto. Bueno, pues simplemente creo la carpeta que me falta, vuelvo a hacer la prueba, veo que está todo bien y ahora ya puedo proceder a un background app. Bien, la box Ubuntu /Focal64 yo ya la tengo descargada del proyecto anterior, con lo cual Vagrant ya no tiene que ir a buscarla en internet. Me ha creado la máquina virtual web, empieza a crear la máquina poniéndome dos adaptadores, uno en modo NAT, uno en red solo anfitrión, me está mapeando los puertos, uno para acceder por SSH como vimos en el escenario anterior, los otros dos que le puse para poder acceder al servidor web desde la red, y a medida que la máquina va arrancando empieza a hacer más configuraciones, está mapeando las carpetas que le puse y ahora todas estas pantallas que están apareciendo aquí, todas estas líneas que aparecen en pantalla, se corresponden con el script de aprovisionamiento. Ha actualizado la lista de paquetes, ahora está actualizando el sistema, ahora está instalando el Apache con los módulos de PHP, MySQL, todo esto sin intervención del usuario, y cuando termine el script de aprovisionamiento lo que vamos a tener es una máquina virtual llamada web
de 1 GB de RAM, con 2 procesadores, como le indiqué en el background file, con 2 tarjetas de red, una de ellas en modo solo anfitrión con la IP 56.10 y 2 carpetas compartidas, una la del propio proyecto y otra la carpeta 3W. Si este background file y el script de aprovisionamiento se le proporciona a los compañeros de una empresa, todos, cuando hagan background up, van a obtener un sistema final idéntico. Es decir, todos los trabajadores que utilicen este background file y este script de aprovisionamiento, una vez que termine el background up, van a tener todos exactamente lo mismo. Una máquina virtual Ubuntu Server 20.04 actualizada, con 2 tarjetas de red, una en modo NAT y una en solo anfitrión, con la IP 5610, accesible solo desde el equipo real, con los puertos mapeados para ser accesible la máquina virtual desde la red, a través de la IP del equipo anfitrión, del equipo real, y corriendo la última versión de Apache con PHP 7.4, que fue lo que puse en el script, y el cliente y la base de datos MySQL. Y una página index.php de ejemplo, una info.php y el adminer PHP para administrar la base de datos. Bien, si yo hago un background status, puedo comprobar que está corriendo la máquina, puedo acceder a ella con un background SSH, aquí puedo comprobar con un IP ADDR que tengo una tarjeta de red con este IP, que es la que se corresponde con una tarjeta en modo NAT, que VirtualBox siempre da lo mismo, pero ahora tengo otra tarjeta de red con la IP que yo puse en el background file, la 5610. Puedo hacer un netstat para comprobar los servicios que están corriendo. Bueno, si lo ejecuto como administrador con sudo, vamos a poder ver que el puerto TCP80 está asociado al servidor Apache y lo mismo ocurre con el 443, está asociado al servidor Apache. Si echo un vistazo a la carpeta donde por defecto se alojan las páginas web en el servidor Apache en Ubuntu, puedo ver que tengo la página index.html que siempre pone Ubuntu de ejemplo, pero a mayores tengo la index.php, la info.php que yo he creado con el script de aprovisionamiento y a mayores el adminer.php que me bajé de la página web de Adminer. Bien, si yo voy al navegador y pruebo a poner la IP de mi servidor web de la red solo anfitrión, puedo acceder. Si pongo la página index.php, se me carga la página index.php y lo mismo para la página info.php o la página adminer.php. ¿Vale? Lo mismo se puede hacer si accedo por HTTPS. Estoy accediendo desde el equipo real directamente a través de la red solo anfitrión a la máquina virtual. Le doy a intro, me da un aviso porque el certificado es un certificado hecho por el propio Apache, entonces no está reconocido como seguro, pero accedo por HTTPS. Lo mismo podría hacer accediendo a través de la IP del equipo real. La IP de mi equipo real en este caso es la 1.2, pero tendría que poner el puerto 8080. El puerto 8080 de mi equipo real está mapeado al puerto 80 de la máquina virtual. Con esto accedo a mi máquina virtual. Bien, y tengo por ahí la ventana de VirtualBox, porque nosotros le dijimos que esta máquina no queríamos que corriese en modo headless, es decir, que no se viese la ventana de la máquina virtual. Cualquier
persona que tenga este background file y este fichero lam.sh de aprovisionamiento va a conseguir levantar en unos pocos minutos un sistema exactamente igual al nuestro, que se podría utilizar, por ejemplo, pues para hacer desarrollos de páginas web. Lo que tendría que hacer ese desarrollador es todas las páginas web que quiera incluir y luego comprobar en el servidor web Apache, es meterlas dentro de su carpeta 3W del equipo real. Y de esta forma acaban en la carpeta que lee el servidor Apache. Como siempre, si queremos destruir el entorno, porque ya no nos interesa mantenerlo, le hacemos un background destroy y le podemos poner la opción "-f" para que ya automáticamente lo destruya sin preguntarnos.